Damos la bienvenida a la Asociación de Alzheimer y similares y presentamos a la doctora Daisy Acosta. Pues yo vengo aquí hoy a hablarles un poquito sobre la enfermedad de Alzheimer, sobre el cerebro más bien. Yo quiero que ustedes sepan qué es el cerebro y las enfermedades que de ese cerebro nos pueden llegar, especialmente a medida que envejecemos. Aunque señor, ya envejecer no es nada, oigan al Leonor con 89 años, para que ustedes vean. Y en esta diapositiva primera hay varias cosas que yo quiero enfocar. Primero es, conozcan el logo de su asociación de Alzheimer. La asociación de Alzheimer, que la directiva está aquí. Son esos tres muñequitos juntos. En el centro hay un muñequito de blanco, ese es el paciente. Y alrededor de ese paciente está su médico y su familiar. Ese es el logo de la asociación y familiarícense para que lo defiendan, porque eso somos nosotros. Tenemos aquí el logo de Alzheimer Iberoamérica. Alzheimer Iberoamérica es esa asociación que arropa, una sombrilla que arropa las 26 asociaciones de Alzheimer de América Latina, el Caribe y España, que por razones de lengua se ha unido a nosotros. Y arriba está el logo de la Asociación Internacional de Alzheimer, que es esa asociación sombrilla que arropa a las 106 asociaciones que existen en el mundo para dar y llevar calidad de vida a las personas con demencia y a sus familiares. Yo fui presidenta de esa asociación 2008-2012 y este fue mi mayor logro durante mi gestión como presidenta de la Asociación Mundial de Alzheimer. Este documento que está aquí, que por primera vez la Organización Mundial de la Salud publica y dice que la enfermedad de Alzheimer es una prioridad de salud pública. O sea, la hace una prioridad de salud pública. Eso costó mucho caminar detrás de ese logo. Y aquí estas dos fotos también dicen mucho. Esta de aquí es lo que la gente ve como Alzheimer y lo que la prensa publica. Una viejita toda deteriorada en una cama que ya no habla, que bueno, y no es así. Aquí está Nancy Molina, mi paciente, 51 años con Alzheimer y con sus 2 nietecitos. Entonces la enfermedad de Alzheimer no es nada más una enfermedad de viejos, no es nada más una enfermedad en que la gente está acostada en una cama ya acabada, no es así. Hay mucha gente joven con Alzheimer y desde que tú tienes un diagnóstico hasta que tú llegas a esto, hay un trecho muy grande en la que la persona vive y con la dignidad y el respeto que merece. O sea que eso es el mensaje de esta diapositiva. Y por supuesto, con todo lo que nos dijo nuestra presidenta hace un rato, es una preocupación de todos, de todo el mundo, ¿verdad? Con los números, hay 55 millones de personas con demencia en el mundo. Y eso se va a duplicar para el 2030 y a triplicar para el 2050. O sea que la epidemia del COVID está pasando, ya pasó, pero esta no, porque vivimos cada vez más. O sea que eso es importante que lo sepamos. Nadie me dijo que todo el mundo le da nada. Entonces, mire, la neurodegeneración, o sea, el cerebro viejo, no enfermo, es un reto grande. ¿Por qué? Porque la neurodegeneración se compara con la crisis de la energía, de la alimentación y el cambio climático. Ya ustedes saben que la ciencia nos ha dejado envejecer porque ha controlado las enfermedades que matan, el cáncer, la hipertensión, la diabetes. Pero las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, todavía las artrosis, las artritis, todas las enfermedades de los viejos, no hay tratamiento que las cure. Hasta ahora son tratamientos paliativos que tenemos para estas enfermedades.
Por lo tanto, la enfermedad del cerebro, que cuando el cerebro se enferma necesitamos cuidado de otra persona, es un reto enorme para la salud. ¿Y dónde viven la mayoría de las personas mayores? Miren, en el 50, más de la mitad de los adultos mayores vivían en las regiones menos desarrolladas, en las regiones más pobres. La rosadita clara es las regiones pobres, el mundo subdesarrollado, y la más oscura es el mundo desarrollado. Como ustedes pueden ver, la mayoría de las personas viven aquí en el mundo en desarrollo. Y por supuesto nosotros, el mundo en desarrollo, está menos preparado para enfrentar este reto que se nos avecina o que ya tenemos en las manos. Disculpe, ¿vivimos en desarrollo o desarrollo? La mayoría En desarrollo. O sea, a nosotros no nos gusta decir subdesarrollado, uno dice en desarrollo. Ajá, porque estamos desarrollándonos. El mundo de gente, los más pobres, ¿verdad? Es donde viven más gente mayores, porque somos más. Por ejemplo, si usted va a la India, a África, ahí vive mucha gente. Entonces, eso conlleva a que por un asunto de números vivamos más gentes mayores en el mundo en desarrollo, aunque la gente vive más tiempo en el mundo de la gente rica, porque hay más acceso a la salud, porque por muchas razones, porque se vive mejor. Pero por números somos más. Entonces, ya nos dijo la presidenta que cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla una demencia. O sea que ahora mismo hay alguien quien está siendo diagnosticado de una demencia, ¿verdad? Y el costo de esta enfermedad, inmenso. Esta enfermedad, fíjense, en el 2019 se calculó que esta enfermedad costaba 1.3 billones de dólares estadounidenses. Y se prevé que va a ser la enfermedad del trillón de dólares. Para el 2030 va a costar 2.8 billones de dólares. ¿Y qué pasa? Que es muy bueno como se cuida aquí, que la familia que busca ese dinero, la familia deja de trabajar para cuidar a su gente, haciéndose cada vez más pobre, y los gobiernos ni se enteran. Pero la Asociación de Alzheimer le tiene un tizón atrás a la pública para que desarrolle e implemente el Plan Nacional de Demencia para ayudar a esas personas. Y como les dije, es una enfermedad que hay mucha gente con esta enfermedad, o sea que por tanto eso es una preocupación de todo el mundo. Esta es una infografía muy buena que nos dice mucho, ahí lo dice todo, ¿verdad? 68% de las personas con demencia viven en el mundo en desarrollo, como les dije ahorita. Y en América Latina tenemos 9.4 millones de personas con esta enfermedad. De manera que tenemos que estar preparados para eso. Fíjense, esa es la cosa, que es la causa número 1 de discapacidad. Esta enfermedad discapacita. Usted no puede vivir solo, porque cuando usted prendió la estufa y no se acuerda si la apagó o no la apagó, se abrió la puerta y no se acuerda si la cerró o no la cerró, usted va dependiendo de otras personas, o sea, usted se discapacita. Hay un nuevo caso cada 3 segundos, como dijimos, que fíjense, en el 2010, esa es la incidencia. Prevalencia es el número de casos que existen en un momento X. Ahora, incidencia es el número de casos nuevos que se agregan cada año, ¿verdad? Y la incidencia de demencia es 7.7 millones de casos nuevos por año. Eso es, señores, 3 veces más que el SIDA, el HIV. O sea, que la gente, que cuánta gente con HIV, no, cuánta gente con Alzheimer. Entonces, ya vimos el costo, que en el 2010 correspondía a 1% del costo mundial, del budget mundial. ¿Cómo se dice eso? 1% del Producto Global Bruto. Así es, Producto Global Bruto. Bien. Entonces vamos a entender un poquito qué es el cerebro, ¿verdad? Porque son 3 libritas que tiene el cerebro y comanda todo lo que hacemos. Entonces es importante que nosotros sepamos qué es eso, por qué nosotros hablamos, por qué caminamos, por qué sabemos cómo hacer una cena para 30 personas, para 2 personas, qué cantidad de carne voy a comprar, qué cantidad de arroz, qué cantidad de lo que sea. Eso es porque tenemos
esta corteza prefrontal, esto de aquí. La parte de atrás la tienen todos los animales, la tiene todo el mundo, pero esta cortecita prefrontal que tenemos aquí no la tienen los animales, la tenemos nosotros nada más. Así mismo, esa mollelita que está ahí, y a los muchachitos de que cuidado si se le hunde la mollelita. Pues bien, eso es lo que nos hace razonar, hace pensar, lo que nos ayuda a planear cosas. Son 3 libras y 3 partes. Entonces, como ustedes sabrán, ¿verdad? Si son 3 libritas, a medida que vamos envejeciendo, esas neuronas van muriendo, esas células, y el cerebro se va encogiendo y va pesando cada vez menos. Y si usted le da un Alzheimer, donde las células se mueven más rápido, pues nosotros tenemos en el banco del cerebro, que lo voy a hablar ahorita, cerebros que lo que pesan son gramos, de tanto que se degenera. Entonces, el cerebro llena la mayor parte, esta es la mayor parte del cráneo, ¿verdad? El cerebro, la masa grande del cerebro. Detrás del cerebro vamos a encontrar el cerebelo y aquí está el tallo. Mire, este es el cerebro, ¿verdad? Completo. Ahí está el bulbo raquídeo y de ahí sale la médula. La médula es todo va de aquí hasta que se disemina aquí abajo en el famoso ciático que duele tanto, ¿verdad? Todo eso va por aquí. Entonces, el tallo cerebral se sienta debajo del cerebro, enfrente del cerebelo y conecta esto con todo nuestro cuerpo. El flujo sanguíneo del cerebro es enorme, enorme. Ese cerebro tiene vasitos que ustedes ni se imaginan. Y lo grande es que esos vasitos son chiquiticos, muy chiquitos. Y a cada rato hay un embolito, un coagulito que se estanca ahí y tapa un vasito. Entonces, cuando esos taponcitos, esos coagulitos son muchos, se forma lo que se llama la demencia vascular. Pues ya no es tipo Alzheimer, sino que son esa circulación del cerebro, se va tapando, se forma lo que se llama multiinfartos y son chiquiticos, uno lo siente, no se discapacita en ninguna parte del cuerpo, porque no es un stroke, pero formando esos vasitos se van coalesciendo y comienzan los trastornos de memoria. Y el cerebro se divide en 2 partes, la parte derecha y la parte izquierda. Las personas que funcionan con la parte izquierda son personas que todo lo razonan, son personas muy concienzudas. Y las personas que funcionan con esa parte derecha, más que son los artistas, los bohemios, ¿no? Pero, afortunadamente, hay una estructura que se llama el cuerpo calloso que une esas 2 partes. Y por tanto, nosotros hacemos todas las cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, más importante entre un hombre y una mujer? Nosotros tenemos más conexiones entre un hemisferio y otro, más que los hombres. No es que sabemos más de lo mismo, es que nos conectamos mejor. Entonces, por ejemplo, ahí está ese reloj. Si es un hombre que tiene que buscar ese reloj, el hombre va y busca el reloj y lo trae. Ciencia. Nosotros nos paramos a recoger papelito que está aquí, lavamos la vasito que está allí y buscamos el reloj, pero recogemos todo lo que está ahí. Entonces, eso es porque tenemos ricas conexiones entre un hemisferio y otro. Por eso somos madres, por eso atendemos la comida, al muchacho que está gritando, a la lavadora que está funcionando y hacemos todo al mismo tiempo. Entonces, ¿verdad? Ese lóbulo occipital, aquí atrás, ese lóbulo que está aquí atrás, ahí está la corteza visual, por ahí es que vemos. Aunque los ojos están aquí, ustedes ven, no por los ojos, ¿no? Por esa corteza que está aquí visual, que se conecta con la retina, y es lo que le dice al cuerpo. Es de noche, ya hay que irse acostando, o es de día, hay que irse levantando. Y por eso es que ahora con todos estos celulares, y toda esta computadora, y todas estas televisiones, la gente tiene tantos problemas para dormir, porque es que la retina, los ojos ven esa luz de los computadores, una luz azulosa, y eso manda un mensaje que atrás que le dice: no te acuerdes que es de día todavía, hay luz. Entonces eso trae todos esos problemas.
Y todos esos muchachitos que pasaron toda la pandemia estudiando en computadoras, son muchachitos que hoy tienen muchos trastornos del sueño. Y durante el sueño es cuando el cerebro más trabaja, o sea que hay que dormir. Esos lóbulos temporales, en los lóbulos temporales es donde está la memoria. Por ahí hay una estructura que se llama hipocampo y en estos lóbulos es donde hay más memoria. Los lóbulos parietales nos orientan derecha, izquierda, para atrás, para adelante. Y aquí está el lóbulo frontal, el lóbulo que nos hace diferentes a los animales, ¿verdad? Muy importante todo eso. Y aquí están las arruguitas pensantes. Ahí está todo nuestro cerebro, es como si fuera una tela grande, una estructura gelatinosa. Usted la coge y la arruga, y entonces vamos a ver que así es el cerebro, ¿verdad? Inmenso, recoge con billones y billones de neuronas. Y aquí está, ese cerebro siempre está funcionando, siempre el cerebro no duerme, no importa que usted esté haciendo, él está trabajando. Aunque usted esté durmiendo, ahí es donde más funciona. ¿Qué pasa durante el sueño? Usted, todo lo que está pasando aquí ahora, esta noche, cuando ustedes se acuestan, el cerebro comienza a trabajar a través de sustancias y comienza a guardar todo lo que ustedes están oyendo aquí. Lo guarda en archivos, el archivo del Alzheimer, el archivo de la vejez, y lo va guardando. Si usted no durmió, usted se va a acordar de esas cosas, pero eso no se graba a memoria a largo plazo. Hay memoria reciente, que es la que más se pierde con la enfermedad de Alzheimer, y hay las memorias a largo plazo, que es ahí donde se guarda. Y esto es, fíjense qué lindo, así es el cerebro. Esas son las sinapsis, o sea, la información pasa de aquí y esta la manda para acá y la otra la manda para allá y la otra la manda. Esas son las sinapsis, ahí es que se unen. ¿Y qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? Esas sinapsis se van rompiendo, míralo aquí, y ya no pasa la información. Entonces voy para la cocina, busco una cosa, ¿qué fue lo que vine a buscar? Porque la información no pasa de una neurona a otra. Fíjense, esto es un cerebro ya de verdad. Estos dos gripitos que están ahí son inmensamente importantes. Se llaman los bulbos olfatorios. Eso, por ahí que entra el COVID. Que creíamos que el COVID no podía penetrar el cerebro porque el cerebro está protegido por una barrera hematoencefálica que no deja pasar casi nada, muy protegido. Pero esos dos gripitos que están ahí, el bulbo olfatorio, por ahí entra el COVID, por ahí entran muchísimas cosas y se degeneran cuando estamos bien. Es una de las primeras cosas que se van degenerando. Por eso se va perdiendo el olfato, bulbos olfatorios, se va perdiendo el olfato, y ese bulbo olfatorio está muy conectado al hipocampo. Y se lo mire, este es el hipocampo, mírenlo aquí, parece un caballito de mar, y estos bulbos olfatorios se conectan de manera directa con el hipocampo. Por eso es que uno de los primeros síntomas del Alzheimer es anosmia, no huelo bien, o no hay sabor. Lo mismo pasa con la enfermedad de Parkinson. Años antes de que una persona comience a temblar con un Parkinson o comience a olvidar cosas, viene la falta de olfato, muy importante. Y este señor llamado Alois Alzheimer, en el 1906, esta señora la llevó su marido al consultorio de Alois. Ella tenía 51 años, de nuevo demencia joven. Comenzó con una celotipia paranoia. Mi marido me está pegando cuernos, me mete una mujer aquí por la noche, y el pobre viejo estaba, pero que yo no estoy haciendo eso. Pero ella decía que sí, y eso pasa muchas veces, una celotipia como síntoma de presentación de una enfermedad de Alzheimer. Con el tiempo, Augusta, que así se llamaba Augusta Dieter, ella creía que la querían matar, comenzaba a llorar en voz alta, en ocasiones tenía alucinaciones auditivas y visuales, ve cosas que nadie más puede ver, oye cosas que nadie más puede oír. Y esta señora, cuando murió, fíjense, 51 añitos, y miren esa cara, como la mirada, en la mirada tú diagnosticas un Alzheimer, porque esa persona no está ahí, no está. Entonces, cuando ella murió, donaron su cerebro, y es cuando por primera vez se diagnostica la enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué encontraron en el cerebro de
Déjame ver si le busco esta diapo. ¿Cómo es? Me voy para atrás, no digo ahorita, como ven bien. ¿Qué encontraron en el cerebro de Augusta? Encontraron lo que llamamos hoy las placas sendibles y los enredos neurofibrilares. Es la firma, la estampa que tiene la enfermedad en el cerebro de estas personas. Cuando usted ve eso al microscopio, usted tiñe una partecita de ese cerebro y usted va a ver esa proteína amiloidea formando placas que destruyen el cerebro y los enredos neurofibrilares de otra proteína llamada tau. Y ahí se diagnostica la enfermedad de Alzheimer. Es el diagnóstico neuropatológico de la enfermedad. Entonces, esta enfermedad tiene síntomas mentales, ¿verdad? Como la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje, el pensamiento. Y por supuesto, esto va a tener repercusiones en la conducta. ¿Y qué es la conducta? La conducta es el producto bruto más importante del cerebro. La conducta nos dice si somos normales o no. Si usted está ahí brincando en esa silla ahora, ¿verdad? Y bailando, yo digo, no está mal, ¿verdad? No está bien eso. Porque se supone que ustedes estén sentados y escuchando. O sea que todo depende de la conducta tuya para que digan si tú estás bien o no estás bien. O sea que la conducta es muy importante. Y por supuesto después vienen los trastornos funcionales, en que ya la persona deja de poder valerse por sí misma. Yo, en mi consulta, una de las cosas que me gusta preservar más en la medida que yo pueda, no es tanto la memoria, porque la memoria, oye, después que se puede agarrar es difícil, pero la función de la persona, que la persona se vista sola, que se pueda bañar, que se pueda cepillar sus dientes, esas son cosas importantes, el autocuidado. Y aquí vemos a estos dos, déjame compartir, yo quiero que ustedes adivinen eso. Aquí. Esos dos cerebros son dos cerebros de dos pacientes masculinos de 72 años. Esos cerebros están en el banco de cerebros de nosotros. ¿Cuál de esos dos cerebros tiene Alzheimer? Dígame usted. ¿Cuál de esos dos cerebros tiene Alzheimer? El izquierdo. ¿Cuál? Ese. ¿Quién le ayuda? Si no es Juan, es Juan. Dígame usted. ¿Por qué? ¿Por qué el derecho? ¿Por qué? Exacto. Pues yo le voy a decir por qué. Claro, este cerebro está atrófico. Usted tiene razón, está atrófico. Porque tiene 72 años. Así va el suyo y va el mío también. Está atrófico, pero todavía está gordito. Miren que eso, los surcos muy amplios es porque ese cerebro ha perdido tejido, entonces ya se va encogiendo, y los surcos se hacen más amplios. ¿Cómo se detecta? Eso se detecta, usted puede hacer una resonancia magnética y usted va a ver esos surcos, usted lo puede ver en una resonancia, esos surcos están muy amplios. Entonces se llama atrofia desproporcionada a la edad. Porque ya es una atrofia desproporcionada a la edad. Esto es atrófico, pero proporcionado a la edad. A los 72 años más o menos así luce su cerebro. Entonces, dígame. Cuando usted menciona ahorita de las proteínas, la tau y la otra, esas proteínas solo las pueden ver después que el paciente murió y excluyen el cerebro, o hay como de verla en prueba de sangre. Porque esto yo te digo que era por resonancia, por imagen. Como tú dices, Nati. Oye, Nati pregunta que si esas proteínas que yo mencioné ahorita, como la proteína amiloide, la proteína tau, que cómo eso se ve, que si se puede ver en vivo hasta, no se podía, Nati, hasta hace unos 5 o 6 años. Ha progresado mucho el asunto de los biomarcadores, pero ahora podemos ver amiloide en vivo. Se puede hacer, Amadita lo hace, pero hay que mandarlo fuera, desafortunadamente, pero no se apure, eso viene para acá también, eso va a venir. Entonces sí, se pone ¿cómo se llama eso? Un medio de contraste que se llama Pittsburgh. Usted pone eso en sangre y usted puede ver el amiloide en vivo, la cantidad de amiloide. Igual en el líquido cefalorraquídeo, usted saca líquido cefalorraquídeo
y usted puede ver que no hay amiloide, pero hay mucha tau. ¿Por qué no hay amiloide? Porque el amiloide es una proteína muy gruesa y la neurona no la puede excretar. Entonces eso es una prueba diagnóstica, que si usted tiene poco amiloide en el líquido suprarraquídeo, quiere decir que hay mucho allá arriba acabando con usted. Y hay mucha tau porque ya la tau sí pasa, que no debería, pero pasa, y eso es un diagnóstico de la enfermedad, un diagnóstico certero de la enfermedad de Alzheimer, que antes no lo podíamos hacer y ahora sí lo podemos hacer. Entonces, los medicamentos nuevos que hay para el Alzheimer se basan en eso, en esa prueba, porque son medicamentos específicamente antiamiloideos. Y si usted no tiene una patología amiloidea, esos medicamentos no van a hacer nada. Entonces, eso tiene que ser un diagnóstico certero para los medicamentos nuevos. Hay 2 medicamentos nuevos aprobados por la FDA. Se ponen endovenoso y es como si fuera una vacuna que come amiloide y se lo lleva. O sea que estamos avanzando, ¿eh? O sea que todo el que tenga Alzheimer, aguántese ahí, lo más que pueda, lo más que pueda, coma sano, camine, haga todo lo que usted pueda, manténgase ahí, porque la cosa se oye prometedora, o sea que no se deteriore. Bien, entonces, por supuesto, esto es un cerebro de verdad, y como ustedes pueden ver aquí, miren cómo está esa parte ahí donde está el hipocampo. La memoria totalmente ida comparada con esta parte que es sana, normal. Se fue el hipocampo completo. Entonces, como está muy encogido, miren los surcos, qué amplio, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, miren qué grandote está comparado con esto aquí. Y el área del lenguaje. Ustedes ven que una de las primeras cosas que se afecta también en una enfermedad de Alzheimer es el lenguaje. La gente comienza a decir, pásame la cosa, el reloj, dificultad de encontrar palabras, los nombres de las personas, que se consideran parte normal del envejecimiento, pero todo depende de la cantidad. ¿Y quién es el presidente? O el blanquito ese, o el mocito de Santiago, pero el nombre no es. Entonces, esos son partes, se puede considerar como parte normal del envejecimiento, pero depende de la cantidad que eso suceda, o el pronunciamiento de las palabras se hace difícil. Yo misma, yo a veces me oigo hablando y digo, Dios mío, pero yo no encuentro la mitad de las palabras y tengo que cambiar una por otra porque no me acuerdo lo que quiero decir. Y eso asusta. Yo que vengo con eso todos los días, cada vez que me pasa eso, digo, ay, gracias a Dios. No se pega, no es contagiosa la enfermedad de Alzheimer, no. Las menos son genéticas. Hago una pregunta, ¿qué es mejor que estar tanto disparate? Lo que ustedes quieran. Miren, las menos, es como un 6%, de un 1 a 6% de las enfermedades de Alzheimer son genéticas. La mayoría son esporádicas. Sí hay genes en esas esporádicas. Esporádica es el que salió, me tocó, ¿verdad? Y se ven viejos más viejos. Las demencias jóvenes normalmente son genéticas y hay un gen que se llama el gen de la presenilina 1 y el gen de la presenilina 2. El que tiene esos genes le va a dar Alzheimer, no se zafa, es un gen determinístico. Si usted tiene, entonces, por ejemplo, en Colombia hay muchísimas familias con esta enfermedad y son gente que se prestan mucho a la investigación, porque ellos saben, han visto al papá, a la mamá, al tío, al abuelo, al sobrino con Alzheimer, o sea que ellos, hay algo, venga, doy aquí. Y hay unas investigaciones enormes, muy lindas en Colombia, donde hay un gen que se llama el gen paisa en Colombia. Y esa gente, todas tienen Alzheimer. Alzheimer joven, o sea, son gente que ya a los 11 años comienzan a hacerle pruebas a esos niños para ir viendo en el tiempo cómo se deteriora. Y ya a los 40 años la mayoría están demenciados. O sea que... yo diría que es un fenómeno, porque Colombia, pero que ha hecho, que ha comido, o sea, Mira, eso no es lo que cuando hay unas familias así, lo que tú buscas es de a dónde vinieron, el origen.
Exacto. Por ejemplo, hay un río, el Rin, en Alemania hay un río que por ahí comenzaron a emigrar esa gente, se fueron de un sitio para otro y se juntaron con el otro. Aquí hay muchísimo Huntington ahora, y tú sabes de dónde viene ese Huntington, de la migración de gente de Venezuela para acá. En Venezuela hay muchos Huntington, aquí no se veía mucho el Huntington, ese es otro tipo de demencia. Huntington es otro tipo de demencia, en donde la gente hace movimientos bruscos, ¿verdad? No saben, y se le va un brazo, se le va así. Y se caen mucho, comienzan a perder memoria, comienzan a perder funciones. Eso se llama enfermedad de Huntington, de nuevo genética. Entonces, así es como se determinan esa gente, que vienen de un sitio y se van juntando con el otro y van formando familia, y el otro se casa con fulanito y sultanito, y vienen esas, dígame. En mi caso, mi abuelo paterno del Líbano. Mi abuelo paterno vino del Líbano cuando los turcos cogieron el Líbano, tenía que ser musulmanes, eran católicos, la gran inmigración árabe a América, fue por eso, católicos árabes emigraron. Pues mi abuelo, en esa época no se sabía, él murió en 1950 y poco, no me acuerdo. Yo era muy chiquita, no sé, muy chiquita. Entonces, él murió loco, supuestamente. Lo tendrían que tener, tuvieron que hacer una casita en el patio, encerrado por una persona, un hombre constantemente, no, su casita, pero porque si no se iba, se perdía, pero tal. Mi papá, el hijo mayor, fue diagnosticado de Alzheimer en Estados Unidos por microinfartos, múltiples microinfartos cerebrales. Y yo conozco la enfermedad porque yo soy hija única, entonces de A a Z. Mi tía, su hermana, la segunda, 2 años después mi papá, Alzheimer, en Estados Unidos, en una casa de Boquillo, el cuadro que vimos ahí, perdido con un desastre. Una prima, hermana de mi papá, también con Alzheimer. Yo, gracias a Dios. Pero mi pregunta es, yo no le pregunté a un neurólogo, y yo tengo la gente de Alzheimer, me dije, ¿para qué tú quieres saber? Para que te comas el cerebro y ya tú vas a tener Alzheimer. Pero yo lo que quiero saber es, por ejemplo, ¿qué forma tengo yo y mis hijos? Digo, son jóvenes, tienen 40 años, pero ¿qué podemos hacer para estar pendientes y prevenir? Yo sé caminar, sano, no comer grasa. Distribuye la conferencia de William, prevención. Sí, la prevención. ¿Y cuál es mi prevención? ¿O vale la pena que yo investigue? Así tengo Te voy a responder una pregunta muy válida, o sea, una historia familiar importante de enfermedad de Alzheimer y de otra que no sabemos, porque no sé si lo de tu abuelo realmente era un Alzheimer, pudo haber sido otra cosa, pero exacto, ya viendo esa historia familiar, definitivamente hay genética envuelta. Entonces, existe un gen que no es determinístico, como la presenilina 1, pero existe un gen que es probabilístico, el gen de la ApoE, la apolipoproteína E. Si usted tiene esa, mi hijo se la hizo porque su abuelo tenía Alzheimer y él se la hizo, él tiene E4. 4, el que tiene una ApoE4 es una persona que puede tener una enfermedad de Alzheimer. Si usted tiene un 25%, si usted tiene ApoE4, un 4 de mamá y un 4 de papá, usted tiene un 50% de chance de tener una enfermedad. Si usted tiene una 2-4, la 2 es protectora, puede protegerlo de la 4. Y si usted tiene un 3-4, como tiene mi hijo, usted tiene un 25% de chance de padecer enfermedad. Pues digo yo, mire, ¿para qué tú te hiciste eso? Dice, para saber, porque a mí no me va a dar. Ahí está él comiendo sano, hace ejercicio, todo lo que él pueda hacer para prevenir. Porque si eso le va a dar, que le llegue al final de sus tiempos.
Eso tiene la ventaja de saber. Ahora yo no me la haría, ¿por qué? Porque uno se preocupa muchísimo. Se me olvidó algo, ya, ahí vino la 4. Entonces, si viene un medicamento que tú dices, bueno, hay un tratamiento que no va a dejar que se me dé, entonces uno lo recomienda. Pero así es complicado, y si te lo haces, lo que nosotros recomendamos es con consejería genética. O sea, una persona cuando se haga una POE, para dar el resultado tiene que ser con una consejería genética, para que usted sepa bien qué eso significa y que usted no se vuelva loco en el camino. Tengo una POE 4, me va a dar la enfermedad, pero hay un 50% de chances de que no te dé y te pasa la vida marcada. O sea, yo todavía no lo recomiendo hasta que no haya un tratamiento apropiado, ¿verdad? Entonces ya vemos que la mayoría de las enfermedades son esporádicas, que las que se ven más jóvenes sí son genéticas, y que últimamente se descubrió en Colombia también, le contaba a las muchachas las otras noches, una señora llamada Aliria, que tenía el gen de la presenilina 1, se supone que ella le dio Alzheimer temprano. Y doña Lidia cumplió 70 y no Alzheimer, y todo el mundo intrigado por mí. Aliria está viva, y Aliria bebía rojo, Aliria tenía los colesterol y los triglicéridos por allá arriba, y a Aliria no le hacía caso a nada, y ella seguía. 82 años murió Aliria, donaron el cerebro, y se encontró que ella tenía el gen de la presenilina 1, o sea, un gen determinístico de Alzheimer, pero tenía otro gen llamado Christchurch, que la protegía de la presenilina 1. Y ya hay 2 casos con genes protectores para esa presenilina. O sea que han habido muchísimas cosas, de manera que el que tenga eso, que se preserve para que cuando llegue la cura, estén todavía bien como para usarlo. ¿Qué más tengo por decir por aquí? Vamos a ver. Miren, atiendan bien para que vean cómo es que esto funciona. Son 2 lesiones principales en el cerebro. Esta es la placa senil. Eso es proteína amiloide que se va enredando, y esta es la proteína tau. Así va matando la neurona, la proteína tau y la amiloide. Esas son las 2 patologías que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer. Y miren así, esas placas van enredando la neurona, la van enredando hasta que la matan. Entonces, ¿qué pasa? Que eso comienza en los microtúbulos, que es lo que conecta una neurona con otra, que es una proteína tau. Se comienzan a romper todos esos tubitos, los microtúbulos, y se van desbaratando los microtúbulos. Miren cómo va. Y el axón, se daña el axón, que es lo que comunica una neurona con otra, y estos microtúbulos se desestabilizan y muere la neurona. Entonces usted encuentra un cementerio de neuronas arriba. Y fíjense aquí, así se ve en el microscopio las placas seniles y las marañas neurofibrilares. Eso es la enfermedad. Así se ven las placas neuríticas de proteína tau y los fibreros neurofibrilares. ¿Cómo es? No lo escuché. Que si el hombre araña lo puede ayudar a España. A lo mejor vamos a entrar ahí adentro a ver qué hace. Entonces fíjense, hay diferentes tipos de demencia. Este es un cerebro normal, como ustedes pueden ver, sanito. ¿Y aquí qué ustedes ven en este cerebro? ¿Qué ven? No, pero hay algo que se nota de lejos. No, el color no. Pero fíjense que los surcos no están ahí. Aquí está sanito todo eso. Es que esa es una demencia frontal. Se llama enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick deja todo el cerebro intacto, pero el lóbulo frontal, miren los surcos enormes, se deteriora. Entonces, ¿cómo se ve esa enfermedad? Afecta más bien la conducta. Es una enfermedad que no es tanto memoria, porque los lóbulos temporales, yo le expliqué que es donde está la memoria. Aquí, miren, esos lóbulos temporales están más o menos bien. ¿Un qué? ¿Un stroke? No.
No, esto es degenerativo, esto es neurodegenerativo. Un stroke puede causar una demencia dependiendo de dónde suceda el stroke, ¿okay? De qué arteria, de qué obstruya. Si es frontal, usted puede tener su memoria bien, pero puede estar muy deteriorado y eventualmente demenciarse. Pero eso es otra cosa. Difícil. Ahora hay mucho tratamiento para el stroke. Si usted haga un stroke mientras está sucediendo y usted lo ataca en unidad de cuidados intensivos y se recupera mucho, pero aquí no hay esos tratamientos así agudos. Entonces, esto es una enfermedad de PIC, como decía, y son enfermedades muy aparatosas, porque afecta más bien la conducta. Una persona que no es tanto memoria, pero conducta. Es la ama de casa que era nítida, comienza a comer con los dedos, comienza a tirar cosas por la ventana, tira papeles sucios por donde quiera. O sea, la conducta se deteriora mucho. Un cambio de conducta. Yo tenía una paciente que ellas se iban en esos turismos internos con las amigas, y le llamaron a la hija y le dijeron, oye, pero fulanita está muy rara. Ella comenzó a recoger todo lo que nosotros dejamos, de que para llevarlo para casa, para comer. Una mujer tan fina, una mujer tan qué sé yo. Y comenzó la hija entonces a ir más a la casa y a notar que realmente había un problema. Pero era conducta, no era memoria, una conducta desalineada. Y esta enfermedad de Alzheimer, como ustedes ven, esto tiene todo el cerebro. Esto es en todas las partes del cerebro. Esa es la diferencia entre un Alzheimer y un PIC. Y entonces la demencia, ¿verdad? Tiene trastorno en la memoria, en el lenguaje, función visoespacial. ¿Qué es eso? Función visoespacial. Es que yo me voy a sentar ahí y como que no cuadro el espacio. Por ejemplo, un paciente con Alzheimer se va a montar en un carro y no sabe si entra a los pies primero o las nalgas o cómo se sienta. O sea, hay una dificultad de entendiendo el espacio. Se sienta en la cama y se sienta como en la orilla y se causa de fracturas de cadera. O sea, esa función de entender el espacio. Y nosotros cuando nos vamos poniendo viejos por igual, porque también nosotros tenemos unos corpúsculos debajo de la piel que se llaman los corpúsculos de Meissner, de Pacchioni, que son los que nos dicen que usted está pisando tanta superficie corporal, entonces usted camina derecho, porque sabe por dónde va. Cuando nos vamos poniendo viejos, tenemos ataxia, porque esos corpúsculos no nos dicen realmente, y chocamos mucho con la esquina, con las cosas, porque eso se va perdiendo. O sea que es un envejecimiento. Yo no, tú no, porque tú estás igualita, entonces no me explico, pero está mal. Pero sí eso pasa con el envejecimiento. Doctor, ese cerebro hay que donarlo. Claro, ese cerebro es mío. Habla de lo que tú tienes adentro. Pues bien, entonces, pero todos estos síntomas tienen que ser de intensidad suficiente para interferir con las actividades habituales del individuo. Si no, usted no puede diagnosticar un Alzheimer. ¿Okay? Tienen que interferir con las funciones del individuo. Entonces, en esa etapa inicial, ¿por qué yo resalto esto aquí? El paciente niega su estado. Para nada admite, hay lo que se llama una falta de conciencia de enfermedad. Ella dice que a mí se me olvida la cosa, pero yo estoy muy bien. O sea, y es un problema, porque mientras el paciente está consciente de lo que le pasa, me puede ayudar mejor, pero no, y pelean de que yo estoy bien y de que eso es que tú me quieres hacer daño. Entonces ahí comienza la desorientación en el tiempo y espacio. ¿Cómo estamos hoy? ¿Y qué día es hoy? Y no es hora de comer. Y yo me bebí la pastilla. Esa bendita pastilla, señores, desde que ustedes vean un familiar que tiene diabetes o presión alta y se le descontrola la presión y hay que salir corriendo a cada rato por emergencia porque le dio un bajón de azúcar o un subión de azúcar, no vayan a cambiar de medicina ni nada de eso. Agarren la medicina y comiencen a monitorear qué chance hay de que fue que se bebió la pastilla de la presión 2 veces, le dio una hipotensión y se cayó, o no se la bebió y la presión le subió por allá arriba igual con azúcar. Eso es memoria reciente y medicina no van juntas. ¿Tú me querías decir algo? ¿Qué?
tengo 89 años, 7 hijos que quiero manejar mi vida. Pero qué difícil está haciendo, porque yo creo que todavía hay una. Por ejemplo, yo dejaba de venir a la casa. Y yo, no, ok, voy a volver a integrarme. Todas las calles. Pero realmente los hijos a veces influyen en la conducta de los adultos, de los viejos, vamos a decir, de una vieja, 89 años ya, lo mandan a guardar. Entonces, ¿qué pasa? Que quieren manejarle la vida a uno. No, tú tienes que hacer la cosa, tú tienes que hacer y yo no, porque yo quiero hacer. O sea, ¿quién tiene la razón? Mire, es verdad, estas mujeres saben de eso más que yo, la gente de la asociación, pero yo te voy a dar un consejo, Leonor. También uno tiene que saber dejarse ayudar, porque es una lucha. Por ejemplo, mira, yo tengo un paciente que vive en Jarabacoa y la pobre hija está aquí con 3 muchachitos que están en la escuela, con una familia. Y allá los vecinos la llaman, qué hija tan mala, mira esa pobre mujer como anda sola, caminando. Y ella, mami, por Dios, vámonos conmigo, vámonos para mi casa. Yo no, yo me manejo sola, y yo puedo. No, también uno tiene que ser consciente de que uno tiene que dejarse ayudar porque uno va envejeciendo y necesita ayuda. O sea, por ejemplo, mis hijos me quieren hacer el pastillero. Venga, háganme el pastillero, pero déjenme yo ver para yo mantener mis funciones también. O sea, ay, papá. Ay. La suerte que son 7 y se la van a dividir entre 7. Son 7. Una pregunta para mí. Mira, yo soy una profesional, pero yo me gradué a los 18 años con muy buena nota. Pero eso me sirvió para ser muy organizada. Entonces, mis hijos creen que si le da una risa, ellos la saben mañana. Pues no es verdad, yo la mañana me pongo. Bueno, son 7, yo digo que menos mal que son 7 a la hora de 27. Bueno, entonces, bien, dígame. Yo quiero saber, en el caso mío, yo siempre he sido una persona que yo la veo a usted hoy y mañana yo me pregunto quién es. Yo sé que la conozco, pero el nombre me da mucha, o sea, ha sido siempre. Yo le estaba diciendo a Pochi que mi mamá me decía, ¿sabes que antes le ponían apodo a uno? Mi mamá me decía Filita la loca. Porque yo, yo sé llegar a los sitios, pero a mí no me pregunté calle, porque yo nunca. Entonces yo pregunté una vez al médico de mi mamá, al cardiólogo, que si yo tenía problemas de Alzheimer. Me preguntó la edad, en ese tiempo yo tenía 50 y algo. Y él me dice, no, porque tú no tienes Alzheimer porque a los viejos no le da Alzheimer, sino que tú, no a los viejos. Él me dijo que ya mi edad era muy mucho para diagnosticarme, pero que entonces, si yo siempre he sido así, ¿de qué manera cuando, Dios me perdone, pero se me da, cómo yo me voy a dar cuenta? Porque hay cosas que usted ha mencionado ahí que en mi vida normal yo siempre he tenido, entonces yo creo que me van a dar una pregunta. Miren, eso es muy importante, porque sí hay gente que son distraídas de siempre, pero yo siempre digo, esas distracciones, si a usted le preocupan, busque ayuda. Eso podría ser normal, pero ¿y por qué no averiguar si realmente no es normal? O si hay algún factor, yo le digo, hasta una deficiencia de vitaminas, algo
hay muchísimas cosas, hay demencias que son curables, deficiencia de B12, de ácido fólico, hipotiroidismo, hipertiroidismo, producen todos esos síntomas. Y son cosas que hay que buscar para usted enfocarse realmente en qué es lo que hay. O sea que no se lleven de eso. Todo el que piense que su memoria anda mal, busque ayuda, que la memoria se mide. La memoria se mide. Dígame. Ella iba a las reuniones y empezaba a cargar cosas y se comportaba diferente. Entonces, a mí me interesa saber la solución que le dieron a eso. O sea, ¿qué pasó con ella? No, esa señora de hecho murió, era un PIC, era una enfermedad de PIC y eventualmente, ¿verdad? Le buscaron ayuda, una persona que estuviera con ella, pero ella desarrolló una demencia rápida y murió. Sí. ¿Por dónde íbamos? Espérense, vamos para atrás. Antes estaba moderada, hablamos ya de la ligera, es la moderada, en que ya aquí aumenta, lo importante aquí es que la dependencia de la persona aumenta. Ya hay que ayudarla con el vestido, con la higiene, con el baño, con los dientes. Y aquí viene la carga física y emocional del cuidador. ¿Okay? Al principio, la carga grande del cuidador es centrar a la persona en que usted tiene problemas. Es porque yo quiero seguir haciendo lo mismo, yo quiero seguir manejando, yo quiero guardar mi alma, yo quiero manejar mi finanza, manejar mi dinero, el dinero está loco, que lo guardaron, que no lo encuentran, etcétera, etcétera. O sea que la carga aumenta a medida que aumentan los estadios de la enfermedad, y ya en los estadios más severos ya hay desorientación total, una persona desorientada totalmente, recuerdos fragmentados del pasado, graves problemas de comunicarse en la comunicación, y ya comienzan los trastornos funcionales de movimiento y de coordinación. Eso es muy importante, se caen mucho y todas esas cosas. Entonces aquí viene la gran carga física y emocional, en la que ya no es solamente el paciente que necesita ayuda, sino también el que cuida, porque si el que cuida se deterioró, se deteriora todo. Entonces estas son 10 señales de alerta. ¿Okay? Pérdida de memoria que complica la vida diaria, retos en resolver y planear problemas, resolver problemas. Yo tengo una paciente que las hijas se dieron cuenta que algo anda mal y se metieron en la casa a averiguar qué pasó, porque ellos todos los domingos comían en la casa de su mamá y su papá, y la mamá llevó 30 libras de bistec para la comida del domingo que viene. Y ella dijo, mami, pero ¿y qué es eso? Y la vieron turbada, y ahí comenzó esa capacidad de resolver problemas y de planear cosas, y ahí comenzaron a darse cuenta de que había un problema. Dificultad en completar las tareas familiares en la casa, en el trabajo, en el tiempo libre. No solamente es el tiempo libre, también hay gente que jugaba dominó antes y deja de jugar dominó. ¿Y qué será? ¿Y por qué? Mi suegro jugaba siempre con la computadora, jugaba ajedrez. Era médico y cada vez que llegaba a su vida era jugar ajedrez con su computadora. De repente dejó de jugar ajedrez. Y los hijos van y dicen, papi, ¿y qué pasa? Ah, que la computadora está... Agarran los hijos la computadora y dicen, la computadora no está dañada. No, es que ya les representaba un reto y lo dejó. Y así pasa, van dejando cosas, porque no la entienden y se vuelve un reto. Entonces, confusión en tiempo y espacio, nunca saben el año, ni el día, ni nada. Problemas en entender imágenes visuales y relaciones espaciales. Mire, aquí entra un paciente con demencia y eso, ustedes ven ahí ese ventanal tan hermoso. Eso puede ser causa de una reacción catastrófica, porque demasiado color, demasiado entrego, demasiado... No entiendo eso. Eso me produce distrés, malestar. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Problema en encontrar palabras al hablar y al escribir, porque no es solamente el habla, la escritura también se pierde la capacidad de escribir. Por ejemplo, hay pacientes que me han hecho reacciones catastróficas en el consultorio, que yo les digo, escríbame del 1 al 10, y no saben escribir los números y se liquidean, porque no sabían que no podían hacer una cosa tan simple. Profesionales estamos.
Entonces, perdiendo cosas sin poder seguir los pasos hacia atrás de un evento. Se me perdió la llave, déjame ver, ¿dónde fue que yo puse la llave? Bueno, el celular ahorita yo lo saqué. Sandra lo agarré y me dijo, ¿te lo pongo en la cartera o no te lo pongo? Todavía medio funciona la mente, pero si tuviera un problema serio, yo no pudiera hacer ese ir hacia atrás, porque el celular, lo tenía en la cartera, lo saqué, lo usé, se lo di a Sandra, le dije a Sandra que me entrara en la cartera. Un paciente con demencia no puede hacer eso. Entonces, ahí viene el problema de que todo se pierde y no lo encuentra. Juicio social pobre y disminuido. Ya no es. Aquí. Juicio social pobre y disminuido. Me puedo poner un abrigo en pleno verano, ¿verdad? O me quito la ropa en la sala delante de la gente. O sea, ese tipo de cosas. El juicio social se pierde. Apatía, esto molesta mucho al cuidador latino. Nosotros somos gente de pila y esa apatía de que no quiero hacer nada molesta mucho. Y cambios de personalidad, pero bueno, ¿qué es lo que le pasa a mami? Mami vive peleando, mi papi siempre está irritable, siempre está incómodo. Cambios de personalidad, son cosas que se ven de manera que pueden. Entonces, fíjense, las crisis de agitación y agresión son tremendas. Un envejeciente con una disfunción cognitiva, porque soy lo grande, la cuido todo el tiempo. Y entonces los síntomas de conducta de esa enfermedad, a quien agredes, al que cuida, tú me estás siendo infiel, tú tienes un affair, o tú me robas mis cosas, yo tenía unos cuartos ahí, tú me los robaste. Y entonces aquí, en nuestro mundo, por ejemplo, ustedes se van a Villa Francisca, San Carlos, que las visitas son muy pegaditas, una de otra. Eso lo estamos oyendo todos los días, es una vergüenza para mí, que tú estés diciendo que yo tengo un mamá, o que tú estés diciendo que tú te robando, yo te robé tu dinero. Entonces eso no sabe el barrio entero, y me da vergüenza, me aíslo porque eso me avergüenza. Entonces, así termina un cuidador después de una crisis ya de para acá. Y lo que ustedes tienen que hacer es escucharlos, validar sus dificultades, darles sugerencias concretas, dependiendo del paciente y de las dificultades que representa, y entender que no es personal, que el paciente no quiere ser eso, es un cerebro enfermo, no es tu marido, no es tu mujer, no es tu tía, no es tu abuelo, no es tu mamá, es su cerebro enfermo, porque si no, usted no va a poder sobrepasar todo eso. Y nada, yo quiero hablar un poquito de que tenemos un banco de cerebros en la Universidad Nacional de Enrique Sureña, ahí en el Instituto de Anatomía. Esta es la puerta de nuestro banco de cerebros. ¿Y qué es eso de un banco de cerebros? Cuando la persona muere, dona sus cerebros y se hace una intención de donar. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo, toda la familia, porque eso no se hace a lo loco, ¿verdad? Tiene que haber un consenso firmado. Por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Alzheimer donó el cerebro de su esposo con demencia, pero fue un consenso, ella se reunió con sus hijos, con todo el mundo. El mismo Fernando, que fue mi paciente también, él estaba de acuerdo en donar su cerebro. O sea, es muy lindo, cuando la persona muere, se hace una necropsia, se extrae el cerebro por aquí, eso no se nota, no se ve, vuelve y se remoza el cadáver y el cerebro se lleva al Banco Nacional de Cerebros UNFO. Allí, esa fue la inauguración del banco, que fue el 27 de junio del año 19. Con los estudiantes tenemos lo que se llama el Museo Itinerante de Cerebro, para que las personas vean los cerebros humanos, de verdad cómo se ven, todo eso que les expliqué ahorita, que está el cerebro, el cordón, y hacia dónde se usa para enseñar, para que la gente conozca. Este es el formulario de intención de donar, que hay que hacerlo con tiempo. Entonces, cuando el paciente muere, la carroza fúnebre pues los recoge, lo lleva al Instituto Nacional de Patología, la familia toda de acuerdo, y se lleva al banco. Y en el banco entonces se hacen los cortes necesarios para estudiar, buscar el diagnóstico de la enfermedad y usarlo para la investigación científica. O sea, que no dejen que su cerebro se lo coman los gusanos, mándenlo para estudiar. Ahora te dice eso. Y muchas gracias. Pero ahora que usted dice eso, Yo nací en Venezuela, nací en Venezuela.
nos hizo unos estudios y nosotros llenamos un formulario y nos vinculábamos que vamos a donar al banco, porque creo que es la UAS que tiene también un banco de investigación. Pues entonces nosotros estamos inscritos para donar los dos. Excelente, felicidades. Sí, vamos a ver, ella quiere que le dejemos las 10 señales. Bueno, mire, esa fue nuestra primera donación. Esto es en el Instituto de Patología. Una señora de 101 años fue nuestra primera donación. Déjame ver si hay algo más. Ahí estamos en el banco. Miren nuestro primer cerebro donado en el banco. ¿No puede ir a visitar ese banco? Claro que sí, como ustedes quieran. Cuando ustedes quieran, pueden. Miren, ese cerebro inmediatamente llega al banco, lo pesamos, a ver cuánto pesó. Ese pesó 1006 gramos. Se mide completamente.